Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. Bienvenidos. Este episodio va a ser sumamente especial porque cuando arrancamos con este proyecto, lo soñamos, lo manifestamos, como dice alguna gente. Realmente no, lo soñamos que tuviéramos la oportunidad de tener a Axel Kaiser en algún momento, que es el padre del libertarismo a nivel latinoamericano, incluso a nivel de Estados Unidos, de Asia, un libertario muy reconocido, que incluso él inspiró a Milei. Lo van a ver más adelante en la conversación que tuvimos. Pero bueno, comentarles también un poco que tenemos una mezcla interesante de este episodio en el que van a poder ver un poco el recap de lo que fue el Foro de Economía y Democracia que ocurrió esta semana, en la que tuvimos a Axel aquí en Honduras. Lamentablemente no pudimos tener a Emanuel Rincón y eso es lo que quería aprovechar a comentarles. ¿Por qué razón no estuvo Manuel en Honduras? Él compró su ticket, ya tenía su habitación, ya tenía el viaje todo preparado. Sin embargo, días antes, por situaciones en Estados Unidos, a él le dieron la alerta que era de alto riesgo que viniera a Honduras porque no había realmente una manera de garantizar que él iba a estar a salvo en cuanto a lo que podía ser el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, es más, hay un venezolano que estaba en Colombia no hace mucho. Él andaba ahí en este país de Sudamérica. La Interpol, o el gobierno de Nicolás Maduro puso una alerta en Interpol, que luego vino Petro, la agarró, lo capturó y lo envió de vuelta a Venezuela. Entonces, no había manera de garantizar que eso no le ocurriera a Emanuel Rincón. Es decir, ya vimos que Nicolás Maduro no respeta elecciones, no respeta las leyes. Peor este gobierno que está tratando de hacer lo mismo con el boicot de las elecciones. Por lo tanto, no teníamos una manera real de garantizar que no viniera, digamos, Nicolás Maduro, le pusieron una alerta a Emanuel Rincón y que luego viniera este gobierno, la capturara y lo enviara a Venezuela. Es importante contar un poco el contexto de la historia de Emanuel. Él tuvo que escapar a Estados Unidos. Ese lo pueden ver en nuestro episodio número 21, que salió en julio. Él cuenta la historia de lo que él lo hizo huir a Estados Unidos. Ya tenemos claros los videos que hemos visto también sobre Nicolás Maduro y gente de su círculo hablando que le han puesto un precio a la cabeza de Manuel Rincón. Por lo tanto, por las situaciones que tuvimos, y él lo publicó, se disculpó, ¿verdad?, con la audiencia, con los que participaron en el foro, no poder estar aquí presencialmente, pero él sí participó de manera virtual. Les vamos a dar un pequeño lapso de esa presentación que él hizo para que lo puedan disfrutar y luego van a poder ver la entrevista que le hicimos al famosísimo Axel Kaiser. Antes de que iniciemos con este episodio, comentarles también que hoy, sábado 15 de noviembre, estamos un día antes de las elecciones en Chile, en donde va liderando, y lo van a ver aquí en el gráfico, va liderando el hermano de Axel Kaiser, va liderando Johannes Kaiser. Y si ustedes pueden ver aquí, primero estaba arriba Kast, estuvo Matei, pero ya Johannes a finales del mes de octubre fue el que alcanzó y superó a muchos de estos competidores. En Chile se tiene la segunda vuelta. Entonces, desde aquí le enviamos mucha suerte. Vamos a estar orando por el triunfo de Johannes Kaiser allá en Chile para que luego vaya a esa segunda vuelta, que pueda derrotar a Jara y liberar a Chile también de esa sombra socialista que les ha puesto Boric. Así que, sin más preámbulo, esperamos que disfruten de este episodio así como yo lo disfruté. Este es el episodio número 37, que tenemos el honor de estar aquí con uno de los héroes en Honduras libertarios, Axel Kaiser. Gracias por tu participación, gracias por venir a Honduras también. ¿Qué tal te ha tratado mi país? Muy bien, gracias. Visita corta esta vez, pero encantado de estar acá de vuelta, con mucha actividad a fin de año ya. Ya habías venido en el 2023, me acuerdo. Sí. ¿Cómo has visto Honduras en estos 2 años? Bueno, la verdad es que con preocupación por el gobierno, el alineamiento que tiene con sectores más de extrema izquierda de América Latina, con el régimen venezolano. Obviamente pendiente todo lo que hay que hacer para que el país salga adelante, pero la buena noticia es que ya viene un cambio de gobierno, espero, y sumándose así a una tendencia que ya es regional,
y que ojalá dure mucho tiempo. Comentame un poco de Axel Kaiser. ¿Cómo nace la figura de Axel Kaiser? ¿Qué hacías? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo entraste en este mundo del libertarismo? Como entré, bueno, leyendo un libro de Hayek cuando yo estaba en la universidad, Camino de Servidumbre, que es un libro que yo además he enseñado en universidades y que creo que todos deberían leer, porque ahí está la síntesis del pensamiento liberal de manera explicada para público general y también de la amenaza totalitaria, colectivista. Así que yo leí ese libro y me abrió los ojos y después ya empecé a leer a muchos más autores relacionados, ¿no? A von Mises, a Rothbard, a Menger, me metí en los temas económicos propiamente tales y bueno, una vez que uno descubre estas ideas, empieza a entender cómo funciona la realidad mejor, ¿no? Yo siempre tuve una intuición liberal, nunca fui izquierda, siempre fui sensato, digámoslo, y sin embargo en la universidad, en la Facultad de Derecho, yo estudié Derecho, había mucho sesgo socialdemócrata, más que de izquierda dura, pero socialdemócrata sí. No te enseñaba ningún pensador liberal. ¿Qué es socialdemócrata? Un socialdemócrata es una persona que busca un camino intermedio, yo diría, entre el marxismo, el socialismo clásico y el capitalismo. Entonces es un poco de socialismo, un poco de capitalismo. Básicamente es un Estado que redistribuye mucho dinero, que interviene mucho en la economía, que regula demasiado los mercados, que se mete en la vida de la gente también, en las decisiones económicas particularmente, no necesariamente las valóricas, pero sí las económicas, y que descree, no tiene confianza en el ser humano, en su capacidad de salir adelante, plena, no tiene esa confianza plena, ¿no? Y está convencido de que hay que hacer justicia social, que no puede haber tanta desigualdad, todas esas cosas. Y eso lo distingue el liberal clásico, que cree firmemente en la capacidad de los seres humanos de salir adelante, que no necesitan que el Estado los esté tratando como básicamente, exacto, como niños, que la clave es los derechos de propiedad y los derechos fundamentales a la vida, a la libertad. Si eso está asegurado, vas a tener progreso y la gente pobre va a ser capaz de trabajar y salir adelante. Y que el Estado tiene que ser muy, muy limitado y no tiene que hacer ni justicia social, ni redistribuir masivamente riqueza, ni preocuparse por la desigualdad que es irrelevante, ni nada de todo eso. Entonces ahí es donde la intuición socialista no la compartimos. Los socialdemócratas tienen una intuición socialista, ¿ya? Que básicamente es esta idea de que la desigualdad no es aceptable, ¿no? O es aceptable bajo ciertas condiciones que ellos imponen, ¿no? En circunstancias que nosotros decimos la desigualdad no tiene ningún problema en la medida que es fruto de una economía libre, en que se está creando riqueza que beneficia además a todos por lo demás. Usualmente te dicen, yo soy balanceado, no soy ni muy de capitalismo, o te dicen el capitalismo salvaje, le gusta usar esa palabra, sino que es un poquito de las dos cosas, te dicen un poquito del marxismo, un poquito del capitalismo. ¿Se puede eso? O sea, de que se puede, se puede. Tú de hecho tienes sistemas que hoy día en todo el planeta y básicamente en Occidente son socialdemócratas donde el Estado es gigantesco, es elefantiásico, completamente sobreendeudado, esclerótico, donde no hay crecimiento económico. En Europa no existe el crecimiento económico prácticamente. Es una sociedad completamente decadente la europea, en todos los sentidos, sobre todo en el sentido económico, con un par de excepciones. Y Estados Unidos es un país también con un Estado gigantesco, donde hay más libertad, pero con unos niveles de endeudamiento inmanejables ya, producto de todos estos derechos sociales que tienen que financiar. Entonces, de que se puede, así como puedes hacer un sistema centralmente planificado. Lo que no puedes es pretender que el sistema va a generar los mejores resultados posibles, ¿ya? Y que es un sistema que respeta las libertades fundamentales de los seres humanos. Porque obviamente la libertad puede ser gradualmente restringida. No es que o eres un esclavo o eres 100% libre. No, no funciona así. En el extremo eres un esclavo y en el otro extremo eres 100% libre. Pero normalmente hay niveles tolerables, ¿ya? Y deseables de libertad que son compatibles, digamos, con una sociedad libre realmente, y otros niveles que no son tolerables de control del Estado hacia las personas. O sea, cuando tú
vives en China, por ejemplo, y la libertad no consiste en ir a elegir a los que te gobiernan. Eso no es libertad, ¿ya? Eso es básicamente el uso de una tecnología política para ver eh, quién va a ejercer el poder, nada más, ¿ya? La libertad consiste en que tú puedas perseguir tu proyecto de vida y que no te lo impidan. Y en China eso tú lo tienes hasta cierto punto, pero controlado por el Estado. Eso no es la medida en que el Estado te lo permite. ¿En qué momento descubriste esto? Digamos, vos qué estudiaste en la universidad, porque tenés bastantes títulos, pero vos sos uno de los que argumenta, y yo concuerdo con vos, que todos esos títulos no necesariamente implican que vas a ser más inteligente o que vas a ser más exitoso que el resto. ¿Cómo fue tu camino universitario, digamos? Mucha filosofía me gustó cuando estuve en la universidad. Esos eran los ramos que más me gustaban, y los de economía. Algunos ramos de derecho, como derecho romano, me parecieron muy buenos, muy nutritivos intelectualmente. Pero después yo me empecé a dedicar a leer economía y filosofía y economía política. Hice un par de maestrías, especialmente una en que me especialicé en los padres fundadores de Estados Unidos, y después un doctorado que es más de economía política, historia de las ideas. Y al final tú puedes aprender solo leyendo muchas cosas también. ¿Cómo hiciste? Porque me llama la atención, ¿cómo hiciste para, digamos, en la universidad tener tanto libro, especialmente filosofía, y no caer en esa trampa de leer lo de Marx y decir, esto me gusta? O no sé si fuiste, yo fui así, tenía 13 años, 12 años cuando leí la biografía del Che, la de Marx, y yo decía, sí, hay que ayudarle a la gente. Ya después en el tiempo cambié, pero son esas ideas que te capturan, porque se ven lógicas. Bueno, nosotros teníamos la experiencia en Chile bajo el comunismo, el régimen totalitario de Salvador Allende, que nos enseñaron mis padres desde que yo era pequeño, todas las historias de los crímenes de la izquierda, los esfuerzos por expropiarnos, y nos expropiaron un montón de cosas. Toda la parte histórica fue muy relevante en ese sentido, y esa ideología violenta, criminal que tiene la izquierda, era algo que ya te genera anticuerpos, aunque yo no la conocía bien, porque no la había estudiado. Pero sabía que la izquierda y los socialistas, además, mi familia alemana, los nazis eran socialistas, la Alemania comunista siguió existiendo hasta que cayó el muro de Berlín. Sabemos que la izquierda es criminal, ¿ya? Y genocida, entonces lo teníamos claro. Por eso yo nunca pude tampoco ser de izquierda. O sea, tú para ser de izquierda tienes que tener un espíritu criminal. No puedes ser de izquierda marxista sin tener un espíritu criminal. O sea, tienes que tenerlo. O ser un perfecto idiota que no entiende lo que está apoyando, ¿no? También te puede pasar. Pero después leyendo, me encontré con todos estos autores fantásticos, muchos de los cuales habían sido socialistas. O sea, Hayek había sido socialista, el mismo Popper fue una gran influencia sobre mi pensamiento. Su libro La sociedad abierta de los enemigos también había sido socialista. Thomas Sowell había sido comunista. Dietrich McCloskey había sido comunista. Douglass North había sido comunista. Yo hice mi tesis doctoral en Douglass North, el Premio Nobel de Economía. Y toda esa gente se convirtió al liberalismo. Entonces, la verdad es que cuando tú piensas bien, no puedes ser socialista, porque el socialismo es un engaño, es un fraude, es una mentira, destinada a movilizar los peores instintos del ser humano para crear, ¿cierto?, un apocalipsis. Es el tema de mi nuevo libro que sale ahora en noviembre, ahora este mes y diciembre, sobre por qué el marxismo y el nazismo son lo mismo, en la esencia, ¿ya? De acuerdo. Hay diferencias, pero en la esencia son lo mismo. Y son ideologías genocidas, apocalípticas, escatológicas. Son religiones políticas, eso es lo que son. Y por eso uno no puede subestimar a la gente que las abraza, porque es una fe. Es como tratar de lidiar con musulmanes fanáticos. O sea, no se puede. Y por eso la estupidez de los europeos de dejar entrar a millones de musulmanes, una cultura completamente incompatible con Occidente, que es en esencia violenta. Porque el Islam tiene esta vocación de violencia y de imponer por la fuerza a los otros, ¿no? De someter, cosa que el cristianismo no tiene en su mensaje. Que hayan habido crímenes cometidos en nombre del cristianismo es otra cosa, pero el mensaje esencial del cristianismo es el amor al prójimo, el respeto, todas esas cosas. Entonces, bueno, con los marxistas pasa exactamente lo mismo. Y no te puedes descuidar. Así que, bueno, entre todas las lecturas, yo siempre leía más de lo que tenía que leer
y lo sigo siendo hasta el día de hoy. Soy un lector muy voraz de libros y me meto en distintos temas para tener una visión más integral. Vos viviste lo de Allende. Aquí en Honduras existe... O sea, yo no lo mitos. viví, fue antes que yo naciera. Perdón. Sí, sí. Aquí en Honduras existe ese mito de que Allende fue un héroe y que le dieron golpe de Estado porque le dieron golpe porque era un gobierno democrático, pero vos nos comentabas esta semana en el evento que él ganó un 30 y algo por ciento de los votos. 36%. Ganó 36% de los votos. El año 70 el Parlamento elegía entre las dos primeras mayorías. El que seguía tenía un 1% menos de votos que Allende. Y el Parlamento eligió a Allende con votos de la Democracia Cristiana, que es el partido más traidor de la historia de Chile. Y él se convirtió en presidente de la República, el primer presidente marxista elegido democráticamente en tiempos de Guerra Fría. Y desde que, bueno, llegó al gobierno, su gente y él intentaron imponer un régimen totalitario, comunista, con la ayuda de Cuba. Fidel Castro se pasó un mes en Chile, casi, cuando gana Salvador Allende, apoyando la revolución comunista de Chile. Y bueno, empiezan a matar gente, a secuestrar, a asesinar, a torturar todos los grupos de izquierda. La economía la destruyen absolutamente, llegamos a 1000% de inflación, no había comida, la gente no tenía nada para comer. Y llega el 22 de agosto del año 73 y la Cámara de Diputados del Congreso Nacional emite una resolución diciendo que el gobierno de Allende es inconstitucional, que viola sistemáticamente los derechos humanos y que busca imponer un régimen totalitario, y llama a los militares a deponer a Salvador Allende. O sea que no fue un golpe de Estado. No fue un golpe de Estado en el sentido, como se entiende, de un... Como el que hizo Chávez, o el que intentó hacer en... No fue nada así. Fue una intervención institucional respaldada por el Congreso, por el 70% de los chilenos también, por lo demás. Todos querían deshacerse del comunismo. Y respaldada también por instituciones como la Corte Suprema, la Contraloría General de la República. Y ahí, el 11 de septiembre, deciden los militares chilenos intervenir y ponerle fin al régimen de Allende y establecer un gobierno transicional. Desde el principio, el régimen militar chileno dijo que iba a ser de transición, que iban a establecer la seguridad interna, digamos, combatir la guerrilla, el terrorismo financiados de Cuba y la Unión Soviética primero, y después ordenar la economía y crear una nueva institucionalidad, que eso se termina haciendo con la Constitución del 80, precisamente para evitar que el sistema político nuevo tienda a destruir el país, ¿no? Los políticos ineptos, inservibles que tuvimos en Chile durante el siglo XX. Y llegan a la conclusión de que, y estos son los Chicago Boys, los economistas que ayudan al gobierno en Chile, que el gran problema ha sido el sistema económico estatista, intervencionista, que terminó en el extremo con el comunismo de Salvador Allende, pero que ya muchas cosas se venían haciendo hace tiempo, y que eso había destruido, ¿no es cierto?, la viabilidad de la democracia por las malas condiciones en las que estaba viviendo la población, y cada vez querían había sectores de la población que querían algo más extremo. Entonces, ellos arreglan toda la economía, aplican las ideas de Friedman, de Hayek, y Chile se convierte en el país más exitoso de crecimiento económico de toda América Latina, ¿no? Y bueno, y después, tal cual como decían los militares desde el principio, se hace un referéndum el año 88 para restablecer la democracia, porque el referéndum del año 88 no era la pregunta de si seguía o no Pinochet. el autoritarismo, un régimen autoritario. La pregunta era, ¿vuelve la democracia sí o sí? La democracia volvía sí o sí. Solo que la pregunta era, ¿sigue Pinochet o no por otros 8 años como presidente de la República, con Congreso y todo lo demás? Y ganó el no, y entonces volvió la democracia, pero hubo elecciones presidenciales con otros candidatos. Eso lo habían dicho los militares que lo iban a hacer, lo habían establecido en la Constitución del año 80 y tal cual se cumplió. O sea, los militares salvaron a Chile del comunismo, si no Chile hoy día sería como Cuba. Dejaron la mejor economía de la historia del último siglo en América Latina, con los Chicago Boys, el país más próspero, con menos pobreza, con más movilidad social, con más ingreso per cápita, etcétera, etcétera. Y rediseñaron, reconstruyeron toda la institucionalidad en Chile de modo de asegurar la democracia. Y devolvieron el poder una vez que la misión estaba cumplida. Cuando ganó Allende, ¿cuánto tiempo tardó en empezar a hacer todas estas acciones que mencionaste? Desde el día 1. Del día No, 1. porque los grupos paramilitares los venían apoyando de antes. Desde la guerra,
el Partido Socialista, que era el Partido de Allende, le declaró la guerra violenta y la subversión armada al Estado de Chile en el año 67. Okay. Con apoyo cubano y soviético, ¿no? Es más, hay una confesión de un general de la KGB soviética, el general Leonov, que el año 99, si no mal recuerdo, viene a Chile y él explica que la Unión Soviética estaba dispuesta a enviar y estaba en camino a enviar tanques y todo tipo de armamento al régimen de Allende para poder someter cualquier levantamiento y convertir en definitiva a Chile en este satélite comunista. Y que finalmente no lo hicieron porque temieron que las armas cayeran en manos de los enemigos y un montón de cosas así. Y entonces la izquierda, como sigue una ideología genocida, totalitaria, en Chile quería imponer eso. Y eso es lo que hicieron en Venezuela con Maduro y Chávez, y eso es lo que hicieron en Cuba con los Castro, y es lo que trataron de hacer en Ecuador con Correa y así. Y no les resultó. Entonces los militares chilenos la verdad nos salvaron, ¿ya? Y en esta guerra contra la izquierda sí se cometieron crímenes por el lado de los militares, pero como crímenes también cometieron en la izquierda, ¿no? Violación de los derechos humanos y todas esas cosas. Pero claro, la izquierda como controla la narrativa a nivel mundial, en los medios, en todas partes, y el socialismo es hegemónico como ideología. Entonces Allende queda como el mártir. Allende se suicidó en La Moneda. La Moneda es la casa presidencial chilena, con una AK-47 que le regaló Fidel Castro. Wow. Y primero, como los comunistas por doctrina mienten. Los marxistas y la izquierda es por doctrina, o sea, parte de su catálogo, tú lo puedes leer, ¿eh? Parte de su esencia como estrategia es mentir. Entonces al principio habían dicho que lo habían matado a los militares. O sea, el mismo médico de Allende decir no, se suicidó él. Y hasta ahí llegó esa mentira, ¿eh? Y bueno, y gracias a los militares chilenos y los Chicago Boys, que Chile tuvo los 30 años de más prosperidad de su historia y de mayor estabilidad democrática. En 6 gobiernos democráticos después pusieron a Chile en el camino a ser uno de los países más inseguros de América Latina, a destruir su sistema económico, con una inmigración descontrolada que nos metieron en el tren de Aragua hoy día, que está operando en todos lados. Pusieron al Partido Comunista de nuevo en el poder, a trabajar para Venezuela desde el gobierno, y a trabajar para Venezuela desde el gobierno y para Cuba. Y nos arruinaron en parte, no totalmente, pero en parte del país que teníamos. Cuando mencionaste el tema de los medios, vos tenés razón, los controlan la narrativa. Y vos sos el único que yo tengo conocimiento que te pondría al mismo nivel de Ron Paul en cuanto a la lucha que hicieron para cambiar el mensaje. Vos inspiraste, digamos, en cierta manera a Milei, y vamos a ir un breve corte, Axel, solo para que nos contes un poco de qué libro fue el que lo inspiró. Así que regresamos en breve. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, nos quedamos con esa pregunta, Axel, que te hacíamos en cuanto a que Allende quedó como un mártir. Las películas siempre mencionan que ellos son las víctimas. Yo conocí del movimiento libertario por un maestro, pero luego por Ron Paul, que es un doctor, él no es ni siquiera economista. Y ya cuando regreso a Honduras, tengo un buen amigo, José Morán, que le mando un saludo, que me dijo, léete este libro, El economista callejero, en el 2022. Cuando lo leí, y te lo confieso, cuando yo dije, es impresionante cómo yo he leído, qué sé yo, 25 libros, Von Mises, ese es mi favorito. Y en estas poco más de 100 páginas encapsula perfectamente todo. ¿Cómo nace el economista callejero, pero cómo nace también ese camino de escribir libros? ¿Y cómo cómo conociste a Milei? Mira, el camino de escribir libros fue algo que a mí me nació de manera muy espontánea cuando todavía estaba terminando la universidad. Okay. Y estaba muy angustiado porque yo veía que Chile iba por un camino cada vez más estatista. Porque lo que hay que entender, y yo lo aprendí de Hayek esto, es que son las ideas que predominan en una sociedad las que terminan por generar los cambios en una determinada dirección, ¿ya? Entonces yo veía que el discurso en Chile era cada vez más estatista, te estoy hablando del año 2005, 2006, cada vez más la redistribución, cada vez más la vergüenza de los empresarios porque les había ido bien, la Iglesia Católica también con todo su socialismo light,
difundiendo todo este virus de la envidia, en fin, los empresarios reafirmando eso, la izquierda obviamente, la centroderecha, todos diciéndose que en algún minuto van a destruir completamente el sistema económico, o por lo menos le van a hacer mucho daño, que es lo que después pasó. Entonces yo escribí un libro que se llamaba El Chile que viene. Entonces me senté a escribir, yo no tenía idea me senté a escribir, escribí, hasta el día de hoy es un libro profético, que lo vuelvo a leer 20 años después y digo, no me arrepiento nada, porque fue una obra realmente muy, muy visionaria. Viste, uno cuando escribe libros y los primeros libros uno dice no fueron tan buenos como ahora, no. En este caso no me pasó eso. Y lo escribí y había un profesor, Víctor Farías, que por lo demás hizo muchas investigaciones sobre Salvador Allende, que fue el profesor de la Universidad Libre de Berlín, Víctor Farías, filósofo historiador muy, muy importante, que demostró que Allende además era simpatizante de los nazis y era un antisemita furibundo, que creía que los judíos venían predispuestos por su genética a cometer crímenes, o a robar y cosas así. Eso era Allende, Salvador Allende. Bueno, entonces voy y le toqué la puerta a su departamento. Yo había leído sus libros, pero yo no lo conocía. Vivía en el mismo edificio de mi papá. Y le toqué la puerta, fui y le dije, mira, tengo esto, profesor, yo soy un admirador suyo y quiero ver qué hago con esto. Y él lo vio, me hizo un comentario, me dijo, arreglar la estructura. Y ahí yo, ya, ok, arreglé la estructura y se lo mandó a su editor. Y su editor lo leyó y le encantó. Yo había conseguido un prólogo además de Álvaro Bardón, que había sido presidente del Banco Central en Chile, uno de los Chicago Boys. Y lo publicamos, hicimos un lanzamiento con mucha gente muy importante, tuvo bastante cobertura en prensa y así empecé este camino. Después del año 2009 escribí La Fatal Ignorancia. Y La Fatal Ignorancia fue un libro que también fue profético, donde yo profundicé el análisis de lo que se le venía a Chile. Y finalmente ese libro fue el que me llevó a la Fundación para el Progreso, a fundarla, el centro de estudio de más impacto, sobre todo entre gente joven en Chile y uno de los más impactos en América Latina, porque hubo un par de empresarios que lo leyeron, se dieron cuenta que yo había predicho todas esas cosas, me llamaron, me dijeron qué hacemos y le dije hagamos este think tank. Y por eso yo me volví a Alemania, después de mi doctorado a Chile. Pero al mismo tiempo ese libro lo leyó Javier Milei, antes de que fuera tan famoso. ¿En qué año lo leíste? ¿Alguna vez le has preguntado cuándo leíste este libro? No sé, pero yo calculo que esto fue el 2015, por ahí. Y teníamos un amigo en común, entonces nos juntamos a través de él, yo se lo firmé, se lo dediqué. Y ese libro fue muy influyente en Milei y lo inspiró mucho porque ahí Milei dijo, esta es la clave, la batalla cultural. Porque es el primer libro que se escribe sobre batalla cultural y la importancia de esto en América Latina y en español, es mi libro La Fatal Ignorancia, del año 2009. ¿Ya? Que además fue finalista del premio Anthony Fisher de Atlas en Estados Unidos. No me lo gané, pero fui finalista. Y ese libro fue muy influyente sobre Milei. Incluso Milei ha salido en televisión años atrás, antes el presidente salía y lo mostraba. Y de ahí escribí varios libros. Entonces, bueno, uno muy importante fue La tiranía y la igualdad, donde yo destruía un libro que se llamaba El otro modelo, que era del grupo de asesores de Michelle Bachelet y de cabecera, puro socialista, ¿no? Que antes de que Bachelet fuera electa presidenta por segunda vez, que fue el año 2014, asumió ella, estaba este libro El otro modelo, que lo que decía es que había que destruir el sistema neoliberal de los Chicago Boys, ¿ya? Para pasar hacia una especie de socialismo light. Y yo dije, acá está la esencia de las ideas de izquierda del proyecto de Bachelet que viene, y yo escribí La tiranía y la igualdad, refutando parte por parte. Lo agarré el libro y dije, esto dicen ellos, por esto es falso, esta es la falacia, esto no es así. Los destrocé, y ese libro fue un súper bestseller. ¿Lo escribiste en...? Ese fue el 2014. 2014. O sea, vos predijiste DEI y todo esto que está pasando. Predije el esfuerzo en Chile por destruir el sistema económico. DEI, yo escribí un libro sobre eso mucho después, que fue la Neo-Inquisición, que justo se publicó, lo escribí antes, pero justo se publicó cuando muere George Floyd, este delincuente en Estados Unidos. Que se metía fentanilo. Sí. Y que culparon al policía, pero el tipo ya venía con problemas de respiración de antes. Y ahí yo hago un análisis de todo el tema del DEI. Pero no hice tanto predicción en eso, sino que básicamente me fui en contra de esa ideología que ya estaba instalada en Estados Unidos. Hago mucho análisis sobre el caso de Estados Unidos y cómo hay un esfuerzo por destruir la civilización occidental desde este neomarxismo que inspira todo lo que es el diversidad, equidad e inclusión, para que la gente sepa lo que es DEI, diversidad, equidad e inclusión, que es una ideología totalitaria.
Y bueno, pero ese libro Latino de Igualdad me hizo muy famoso en Chile a mí. Terminar la historia de Milei, entonces te juntaste con él. Me junté con él, le firmé el libro, después bueno, nos fuimos haciendo amigos, estuvimos en un par de eventos juntos, había una admiración mutua, yo siempre lo defendí, cuando él no era presidente ni político, y mucha gente lo atacaba, porque Milei se hizo famoso muy rápido, saliendo en los medios de comunicación, por su estilo, por su carisma. Y había mucha gente que le tenía envidia y lo atacaba, y había mucha gente que no le gustaban sus formas y esto y lo otro, y que no entendía que lo que necesitábamos para sacar a Argentina adelante era una revolución cultural, genuinamente, no en el sentido marxista, sino que era una revolución en el sentido de la revolución americana, de Thomas Jefferson, de esa gente, ¿no? De restaurar los valores y principios liberales que han sido aplastados por el poder. Y con una ética. Y eso era lo que transmitía Javier Milei. Y por eso yo todo el tiempo lo apoyé, lo defendí, y después cuando fue político también. Y luego predije que iba a ser presidente. ¿En qué año? ¿En qué No, momento lo predije dijiste, mucho, un pasé año eso? antes. Dije, yo cuando lo vi, hablé con él, dije, este tipo puede ser presidente, por la cantidad de efervescencia que generaba. Pero después cuando él fue político, armó su partido, La Libertad Avanza, primero fue diputado. Yo seguí, obviamente, apoyándolo mucho y veía cómo estaba creando o escalando todo este movimiento a niveles galácticos. Y finalmente después, antes de ser presidente, yo lo seguí apoyando contra toda la centro-derecha, contra toda esta gente que no le gustaban sus formas y todo, que no entienden. Y para que ellos hubieran estado quejándose de las formas de Milei, ¿cierto? Tuvo que correr mucha sangre debajo del puente, ¿no? De patriotas y libertarios que lucharon por las libertades y comodidades de los que estos que se quejan de las formas de Milei gozan hoy día. Porque la libertad en la historia no se ganó pidiéndole por favor a los tiranos que entreguen el poder. Se ganó con la pluma y la espada. Entonces cuando tú tienes que restaurar la libertad y la prosperidad en un país completamente podrido por estatismo, colectivismo, socialismo como era Argentina, tú no puedes esperar a pedirle por favor a los ladrones de toda la vida y a los fascistas que están ahí del kirchnerismo, del peronismo y todo eso, que se entreguen, que abramos la economía. Tú tienes que ir al combate con ellos, ¿ya? Al combate en este caso de ideas, porque estábamos por suerte en una democracia todavía que funcionaba, porque Cristina no pudo hacer su dictadura que le habría encantado, y entonces había una oportunidad de, cambiando el clima cultural, llegar al poder y hacer los cambios, que es lo que finalmente se hizo con Milei. Y bueno, sí que yo siempre lo defendí, encontré bien absurdas las críticas que se le hacían, porque eran críticas de personas que están completamente aisladas en una burbuja en la que no la están pasando mal, están desconectadas del sufrimiento ajeno. Y que tampoco entienden cómo es posible que ellos estén en esa burbuja que la está pasando bien. Y que es precisamente ese camino donde hubo una lucha sangrienta, muchas veces, entre gente que quería libertad y gente que quería dictadura, tiranía y todo lo más. Entonces, cuando tú estás disfrutando de esos privilegios, esos beneficios, gracias a la sangre derramada por tus antepasados, por gente que vino antes que tú, y te quejas porque una persona está hablando de una manera que no te gustaría para ser yerno, y que se case con tu hija, es porque no entiendes nada. No entiendes absolutamente nada. ¿Qué es esa, llamémosle estrategia de hacer todo políticamente correcto? Para que no... Vaya, aquí en Honduras mucha gente dice, no, lo único que tiene Milei, le critican lo mismo a Trump, es que es muy pesado, es que es muy malcriado, le dicen aquí. Pero antes de entrar en ese detalle, Axel... Pero es que hay que entenderlo en el contexto de la cultura argentina también. No se puede juzgar a Milei de acuerdo a los parámetros de la cultura hondureña. De acuerdo. No tiene sentido. Los argentinos son mucho más teatrales, son mucho más pasionales, mucho más también insolentes en general. O sea, en Argentina tú estás en un programa de televisión y es muy, muy común oír al periodista más famoso decir, bueno, son unos hijos de puta y no sé qué. Eso en Argentina es así. Eso no lo ves en Chile, no lo ves en Perú, no lo ves acá. Pero en Argentina es así, lo cual a mí me divierte mucho. Porque en el país más divertido del mundo es Argentina. O sea, es muy gracioso. Aquí teníamos un canal en donde veíamos el programa de Yayo. Bueno, Y miraba... bueno ya. Entonces... ¿En qué país del mundo ibas a tener un video más chillayo y con todos esos chistes y todas esas cosas?
Lamentablemente eso se perdió. Yo encuentro que era muy divertido, muy gracioso. Ay, es que era sexista, era machista. ¿Y qué? Váyanse al carajo. Exacto. El humor puede ser cualquier cosa, puede ser sexista, puede ser racista, puede ser machista. Da exactamente lo mismo, sentido del humor y libertad de expresión. Y mientras más te rías, más de hecho desarmas los prejuicios que existen en una sociedad. Si lo mejor que puede haber es tomar con humor, esto lo dice un filósofo marxista, Slavoj Žižek, que va contra la corrección política. Dice, si lo mejor que puedes hacer, por ejemplo, con el tema del racismo, lo mejor que puedes hacer es hacer chistes y que todo el mundo se ría. Los negros, los blancos los negros y así. Y eso te humaniza porque la risa conecta a la gente. De acuerdo. ¿Ya? Pero si tú te vas a ofender por todo, si todo te lo vas a tomar en serio, te vas a cargar de odio, te vas a llenar de excremento emocional. Entonces ya todo es súper serio y entonces tienes que odiar al otro y entonces entra ¿a qué? A conflicto, a la pelea, a la bronca, que es lo que pasa en Estados Unidos. Donde no podías hacer ningún... Antes, ahora se ha relajado un poco, pero no podías hacer ningún chiste, olvídate, hacer algún chiste, menos aún sobre los negros. Porque te crucificaban, te quemaban en la hoguera. El nuevo Ku Klux Klan, pero a nivel de cultura. Es una cosa realmente increíble, por ese fanatismo de puritano, de no poder reírse de nada, ¿no? En lo que se consideran como tabú, cuestiones sagradas. En cambio los argentinos se cagan de la risa de todo. Y eso a mí me gusta porque es muy relajante, es muy liberador. De acuerdo. Eso no lo puedes hacer tanto en Estados Unidos, tampoco en Europa, ¿no? Olvídate. Sí, hay gente que dice, es que cuente chistes, pero que no sean ofensivos. Pierde muchos Pero chistes. ¿quién vas a determina? ofender a Cualquier todos. persona se ofende por cualquier cosa. Exacto. Yo puedo contar un chiste de mascota y por ahí hay un psicópata que puede ofenderse porque conté un chiste de mascota, un chiste de gato, un chiste de perro, un chiste de caballo, y también se puede ofender. O sea, Exactamente. el humor tiene que ser provocador, tiene que ser ofensivo, tiene que ser disruptivo. Ofensivo no necesariamente, pero disruptivo. Y hay gente que se va a ofender o no. Y que se vayan al carajo si se ofenden, que vayan y se tomen un tratamiento psicológico. Exactamente. ¿Ya? Todos podemos encontrar cosas por las cuales estamos ofendidos. ¿Cuántos chistes hay de los alemanes burlándose? Yo soy de origen alemán. ¿Tengo derecho a sentirme ofendido? Ah, no, porque tú eres blanco. Se vayan al carajo. No, que se vayan al carajo realmente. O sea, esa forma de pensamiento basura de estos activistas que se creen que tienen la autoridad moral para venir a decir quién tiene derecho a decir qué cosa. ¿Quiénes son esos miserables o pungas para venirnos a decir a nosotros, a todos los demás, qué es lo que podemos pensar y qué es lo que podemos decir? ¿Con qué autoridad? Además inspirado en una ideología patológica, enfermiza, totalitaria. ¿Qué se creen? No, yo la libertad de expresión la defiendo al extremo. De acuerdo con vos, Axel, y de hecho por eso es que nació todo ese proyecto que te lo comentaba, porque aquí en Honduras, y eso hay que decirlo, no es tan común. Lo políticamente correcto que conlleva la censura todavía prevalece en el país y la idea también es ir rompiendo, ser disruptivos, así nos autodescribimos. Vamos a ir a una breve pausa, Axel, y al regresar te voy a mostrar un par de entrevistas de dos jóvenes que lo subiste en el foro, de hecho, que son cortas, te quieren hacer preguntas a vos por esta vía para que se las contestes y seguimos hablando, regresamos en breve. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Vamos a ver esas dos entrevistas seguidas, Axel, porque yo sé que tu tiempo es valioso para que las puedas contestar. ¿Tu nombre? Pedro Vanegas, ¿Cuántos años tienes, Pedro? 22 años. ¿Sos de los favoritos aquí de Irreverentes porque es tu segundo en voz alta? La segunda vez, la primera fue en Tegucigalpa, ahora aquí en San Pedro Sula. Súper, mira, vamos a andar en todo Honduras buscando a los libertarios del país. ¿Qué pregunta le querés hacer a Axel Kaiser? Bueno, mi pregunta va más sobre todo enfocada al desarrollo económico, teniendo ejemplos como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, los países bálticos. Dado nuestra situación que tenemos relativa estabilidad macroeconómica, una población muy abierta al libre mercado, como lo cercioró Latino Barómetro, que alrededor del 78, casi 80% de la población está abierta al libre mercado, ¿qué modelo económico, qué milagro debería inspirarnos a nosotros, a los hondureños, para construir el futuro económico de Honduras en el corto, mediano y largo plazo? Mil gracias, Pedro. Axel, la pregunta va para vos. ¿Tu nombre? Claudia Amaya. Claudia, ¿hace cuánto sos fan de Axel Kaiser? Bueno, la verdad que nos conocimos en Chile.
en eventos libertarios y liberales, en el cual compartimos las mismas ideas de la libertad. Y fue un honor para mí poder conocer su fundación, donde él trabaja en el año 2014, en el cual fue invitada por la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile. Pero de igual manera, todos estos centros de pensamiento están conectados y fue la oportunidad de poder ir a visitar su fundación donde él trabaja y apoyado por muchos años. Entonces, desde ese año, pues, estamos en este mundo liberal. ¿Qué pregunta le tenés a Axel en este segmento En Voz Alta? Bueno, la verdad que me encantaría preguntarle cómo podemos incidir, más que todo ahora la juventud de 20 años, a que pueda participar en política, y no solamente en política, sino que también puedan incidir de manera de organizaciones civiles en nuestro país que tanto se necesita. Mil gracias, Claudia. Axel, la pregunta va para vos. Bueno, la pregunta que te hacía aquí, Pedro, una pregunta muy importante era justamente cómo motivar a la juventud para que participe en estos procesos, como lo que vos estás inspirando, como lo que sucedió con Milei. Digamos, Milei leyó tu libro y dijo, esto hay que hacerlo a través de la política. ¿Qué le dirías vos, digamos, a los jóvenes aquí en Honduras para que se puedan involucrar, no en política para hacer dinero o hacer política, sino para conllevar esas ideas que vos... O sea, la conclusión a la que llegó Milei y la que planteo en el libro es que se tiene que hacer a través de la batalla cultural, que la política es un subproducto de la batalla cultural. Okay. No es la prioridad. La política viene después de la batalla de la transformación cultural. Y lo que hizo Milei, lo que hicimos con Milei, yo participé en eso en Argentina, fue transformar la cultura y la mentalidad de la gente. Primero. Okay. Y eso le creó a él, y él creó el capital político para poder llegar al gobierno diciendo exactamente lo que él iba a hacer y hacer exactamente lo que él dijo que iba a hacer. Ese es el capital político de Milei. Y estamos viendo algo parecido, creo yo, en el caso de Chile con mi hermano Johannes, que espero que sea el próximo presidente, y porque hemos creado una base de ideas, que él está siendo el único en esto que las transmite de manera directa. Si ustedes quieren esto, voten por mí, si no, no. Así de simple. Y esa base de ideas la fui creando yo en los últimos 20 años, 15 años sobre todo, con la Fundación para el Progreso y todo el equipo que tenemos ahí. Y mi hermano ha sabido llevarlas muy bien al terreno Aquí vi en las redes que dicen vota Kaiser y recibí Kaiser. Sí, ese es el lema. Si votas Kaiser, recibes Kaiser. Punto. ¿Qué es Kaiser en Chile? ¿Cuáles son las propuestas que lleva Johannes puntualmente? Libertad económica profundísima, reformas muy radicales para recortar gasto estatal, recortar y cerrar ministerios, echar gente que está en el Estado, que no sirve para nada, bajar impuestos, disminuir regulaciones. Eso en lo económico, o sea, la cosa Milei, libertaria en lo económico. Y en lo otro, orden público, Estado de Derecho, porque tenemos problemas de delincuencia y criminalidad muy graves. Reforma del Poder Judicial, que está muy corrupto, respaldo a Fuerzas Armadas y Carabineros, y mejor equipamiento, todas esas cosas para restaurar la seguridad de los chilenos. Cierre de frontera, expulsión de ilegales, todo eso. Y en ese sentido va más en una línea tipo Bukele, yo diría, obviamente con las diferencias, porque nosotros tenemos otra institucionalidad y esto no se puede comparar un caso con el otro directamente, pero la inspiración de la mano dura, de acabar definitivamente con el crimen, de no encontrarle siempre una justificación, que los derechos humanos de los delincuentes, todo, porque a la izquierda le encanta defender a los criminales y a los delincuentes, porque están de su lado normalmente. De acuerdo. Bueno, a salir con todo. En el caso de, bueno, tu hermano, para cuando salga este episodio, Axel, es un día antes, de hecho, que sabemos que él va a ser el que va a ir a la segunda vuelta y probablemente va a ser... O sea, no es presidente. seguro, no es que sabemos, pero nos mandaba un saludo cuando estén celebrando. Yo creo que sí va a ser, pero obviamente podría pasar otra cosa. ¿Te esperaste alguna vez cuando escribiste esos libros que iba a pasar todo esto? Si te baja el tiempo... Sí, lo esperé y lo proyecté en mi mente y ocurrió. De hecho, yo hace varios años tengo una declaración diciendo que la revolución cultural que estábamos haciendo en Chile, yo creía que no iba a ser José Antonio Kast el que la iba a terminar liderando en lo político, iba a ser otra persona, que yo no podía decir quién. Muchos me decían que fuera yo mismo, que yo fuera candidato. Yo no he querido entrar en política. ¿Por qué? Porque si me meto yo en política, ¿quién va a hacer la batalla cultural? Si en América Latina y en el mundo en español somos muy pocos, somos 3 o 4 los que estamos haciendo esto, con impacto real. Entonces, y eso es más importante que la política.
Y todavía tengo tiempo si quiero dedicarme a la política en el futuro. Entonces, la verdad es que no hay que equivocarse. La política no es lo más importante. La gente cree que sí, porque es de todos los días, pero no. Los cimientos y la política responde a los cimientos. Los cimientos son las ideas que tú anclas en una sociedad. Y de ahí la política sigue. Con la juventud, Milei tiene mucho impacto y estas entrevistas que viste, Axel, son jóvenes. Bueno, Claudia es una de ellas, que te conoció en el 2014 allá en Chile, tu fundación. Bueno, la conociste también en el evento. Pero aquí, digamos, en Honduras tenemos esa situación de que tenemos 35-40% de la población hondureña es menor de 35 años. O sea, tenemos un bono demográfico muy importante. Eso es muy bueno. Y son muy dados a... Eso es muy bueno, porque ese es nuestro público. De hecho, la Fundación para el Progreso, que creé con unos amigos empresarios, que en realidad me hice amigo de ellos después, cuando me llamaron para conocerme y todo lo más, está enfocada en los jóvenes. Los jóvenes siempre son la fuerza del cambio. No son los viejos. Siempre son los jóvenes. Entonces es buenísimo que ustedes tengan tanta gente joven. Nuestros países, Argentina, Chile, son países que están envejeciendo muy rápido, porque son ellos los que van a abrazar estas ideas revolucionarias, en el buen sentido, para transformar las cosas y tener un mejor país. Ellos son. Esta épica la necesitan además los jóvenes para tener un horizonte, algo por lo cual luchar, que es un mejor futuro. Antes se las vendía el socialismo, ¿y en qué terminaban? Todos muertos de hambre, masacres, dictadura, etc. Pero ahora somos los libertarios, los que creemos en la democracia liberal, en el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, la seguridad y en el florecimiento humano en general, los que creemos en el valor de la familia y todas esas cosas. O sea, vos pusiste el libertarismo de moda. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Yo lo conocí, como te decía, en Estados Unidos por Ron Paul, pero aquí en América Latina, digamos, tus libros son muy, muy, muy leídos. Que ahí es donde me quedó esa pregunta, Axel. El economista callejero, ¿por qué lo escribí? ¿Cómo nace? Mira, nace de muchas conversaciones que tuve con gente, incluso amigos míos educados de universidad y todo, que me daba cuenta que no tenían idea de economía. Nada, no sabían nada. Y dije, pero, o sea, no era gente de mala fe, simplemente estaban confundidos. Y dije, bueno, necesitamos algo simple, breve, que vaya al punto, fácil de entender, que eduque a la gente de manera entretenida y a la gente de todos los segmentos sociales, de todas las edades, en principios básicos de economía. Porque si tú entiendes esos principios básicos de buena fe, no puedes ser socialista y apoyar políticas idiotas. No puedes. ¿Ya? Y por eso escribí El economista callejero. Y por eso callejero, porque de la calle. O sea, el street economist, para que la gente que camina en la calle sea economista. No el economista de Torre de Marfil, que escribe en una jerga que nadie le entiende y que además ni él entiende bien lo que está hablando. No. El economista callejero, los principios básicos de economía. Y es básicamente un libro, yo lo digo, inspirado en las obras de Bastiat, en las obras de Hazlitt, en las obras de Mises, de McCloskey, de Friedman, de Hayek, pero sintetizado, sin ninguna cita al pie, sin ningún gráfico, sin ninguna ecuación. Y es el libro de economía más vendido en español en los últimos 30 años. Alguien me dijo eso. Y en Chile, el último más vendido de la historia de Chile, de economía. Un número 1 en venta más de un año, todos los otros libros eran de autoayuda, y un libro de economía ganándole a todos los libros de autoayuda. ¿Dónde se ha visto eso? En el ranking, número 1. ¿Qué sentiste cuando viste eso? No, yo estaba impresionado. Y aparte se vendía en las calles pirateado. Lo presentamos con Milei también en Argentina. Milei lo mencionó muchas veces, antes que él fuera presidente. Fue un libro que también contribuyó a fundar, porque tú todo movimiento político lo tienes que fundar sobre un conjunto de ideas, ¿ya? Sobre una filosofía, para que ese movimiento no sea efímero. Tiene que tener un ancla. Y esa ancla son las ideas de fondo. ¿Qué es lo que tú estás representando? ¿No es cierto? ¿Cómo proyectas tú, tu país? ¿Sobre la base de qué principios morales vas a hacer tú los cambios institucionales? ¿Sobre la base de qué contratación de realidades vas a hacer tú los cambios? Eso es lo que tiene... Milei es una persona educada, formada en economías sólido, ¿ya? Y en principios. Yo también soy un intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Mi trabajo fue crear las bases intelectuales, el sustento intelectual de estos movimientos. Y ahí contribuí mucho, obviamente, en Argentina. Hay otros más que lo hicieron. Alberto Venegas Lynch, más relevante que yo en el caso argentino, obviamente, y otras personas más que participaron. Yo tal vez soy más relevante desde el punto de vista del impacto mediático que tuve, porque Alberto no está tanto en las redes sociales y en los medios, porque es otra generación además.
Pero yo sí creo que el libertarianismo, como tú bien dijiste, en América Latina, sí fui el que lo puso de moda y el que ya la moda la convirtió en cultura, propiamente tal, fue Milei. Y porque cuando yo partí hablando de estas cosas 20 años atrás, nadie sabía quién era Hayek o Mises, nadie. Si los únicos libros que se han escrito en América Latina con alto impacto en términos de economía austríaca y economía liberal, así para difusión, ha sido el mío, El economista callejero, y el primero que se escribe, el único que se ha escrito en Chile ha sido el de la crisis financiera que escribí yo sobre la crisis financiera del año 2009, que también se publicó en España. Pero en España hay un poco más, porque tienes a Rayo, tienes a Bastos, tienes a Huerta de Soto, claro, que ya es un académico bien de fútbol, está Philip Bauhaus, hay otros. En España hay un poco más de esto, o bastante más, yo diría. Pero en el caso de América Latina no había nada casi. El que lo metió fui yo. En la Escuela Austríaca de Economía nadie sabía lo que era cuando yo empecé a hablar. A nivel popular, o sea, había un pequeño grupo, en Chile nadie, en Argentina sí, un pequeño grupo de intelectuales que sabía, pero a nivel de gente así transversal, nadie sabía. Hoy día tú tienes millones de jóvenes que saben quién es Mises y quién es Hayek. Y en eso estoy muy contento porque yo jugué un rol clave en esa materia. ¿Cuánto tiempo te tardó el nombre callejero? Porque es que eso tiene un significado muy profundo. No me tardó nada de tiempo porque yo antes de escribir un libro tengo que tener el título claro. Okay. Yo parto así. Para mí es el título, la introducción, capítulo 1, 2, 3, 4. No parto al revés, no. Lo mío parte como... es muy lógico, muy coherente y en ese sentido mi cerebro la verdad que funciona muy como una máquina. No puedo quejarme de esa habilidad. Y por eso produzco el libro relativamente rápido, porque tengo todo claro desde el principio. ¿Ya? Porque además los voy pensando muchas veces durante meses. Entonces los voy visualizando. Y me siento y pum, la cosa fluye. Tu mensaje en ese libro es no usar estos términos tan complicados, hay que hablar de manera sencilla para que todos puedan entender y todos puedan sentirse parte. Ahí tengo un tweet que ya lo voy a mostrar porque vos le hice retweet y me dije, pucha, le dio retweet en el 2023 que las personas que venden en las esquinas comida entienden más de economía de lo que va a entender el que está en el escritorio. Tienen una intuición, pero lo que tienen que hacer es intelectualizar esa intuición. Okay. Porque no porque tú seas parte del mercado tú entiendes cómo funciona el mercado. Okay. Es como cuando tú andas en bicicleta y no entiendes las leyes de la física que te permiten andar en bicicleta. Entonces, el que vende perfectamente y tiene un pequeño negocio perfectamente puede terminar siendo socialista. Ahora, más fácilmente vas a ser socialista si eres de una gran fortuna. ¿Por qué? ¿Ah? Porque probablemente eres heredero de una fortuna que construyeron tus antepasados y como estás tan acostumbrado a ser un principito al cual le dieron todo desde que nació, una forma además de distinguirte de otros, de tu mismo círculo, que es ya no la plata, porque en tu círculo todos la tienen y todos andan en el Porsche y todo lo demás, es mostrando culpa. La culpa te hace ver moralmente superior a los demás. Oh, sí, en realidad soy tan culposo, tenemos plata, pero yo tengo conciencia de mi posición privilegiada. En cambio, tú no. No tienes conciencia de tu posición privilegiada. Yo soy moralmente superior a ti. Porque yo sí tengo esa conciencia y ahora me voy a preocupar por los pobres y voy a apoyar a los socialistas. Porque no puede ser que tengamos tantos privilegios, ¿no? Y eso lo estás diciendo mientras estás en el club de golf jugándote un habano que cuesta $300 y tomándote un whisky que cuesta, no sé, otros $400. Y entonces es pura masturbación moral. ¿Ya? Es narcisismo. Es correcto. Son las ganas de... Es una forma de clasismo moral. El socialismo nunca, jamás se ha tratado de la otra gente, de los demás. Siempre se trató de los que proclaman el socialismo, el foco. El foco es que ellos quieren ser superiores al resto. Por eso no renuncian a sus privilegios y a sus comodidades. Y es más, cuando pueden agarran todos los beneficios y lujos del capitalismo a su favor, ¿no? Y el pueblo pasando hambre, como Fidel Castro que terminó con $900 millones según Forbes, de riqueza. O Chávez y la hija de Chávez, miles de millones de dólares y así, ¿no? Lo mismo hicieron los revolucionarios rusos en la Unión Soviética. Ellos vivían en una opulencia que ni siquiera los zares mostraban en el nivel de exclusividad con el que vivían la opulencia los líderes de bolcheviques. Entonces, la verdad es que es una patología nefasta, demoníaca, toda esta cosa socialista, ¿no? Y hay que entenderlo así, no les importa a la gente.
Ellos usan el discurso de la gente para parecer como que son moralmente superiores y entonces obtener capital político, ¿no? Poder juzgar a los demás, obtener capital político, llegar al poder y reservar los privilegios solo para ellos. Y al resto lo someten completamente. Es una enfermedad del alma. Es una enfermedad del alma, así es. ¿Por qué crees que todos esos libros estuvieron en el oscurantismo? Los de Mises, los de Hayek. Por el control absoluto que ejerce la intelectualidad de izquierda de las universidades, de los medios de comunicación, del mundo del arte, la cultura, de los colegios, todo. O sea, ahora ya no pueden, porque como tenemos redes sociales, yo discutía en la prensa mainstream, igual que Javier Milei. Nosotros íbamos a los programas de televisión. Yo era el negrito de Harvard, o ahora el blanquito de Harvard, porque si eres negro hoy día en Harvard tienes 1000 veces más probabilidad de entrar que cualquier otro. Aunque no tenga las capacidades, ¿no es cierto? Pero yo sí me validé en el mainstream, ¿ya? Pero lo que nos permitió realmente masificar el mensaje fue las redes sociales, que quebraron la hegemonía cultural de la izquierda. La izquierda controlaba todo, pero no controlan Twitter, no controlan YouTube, a pesar que hubo esfuerzos de censurar, pero Elon Musk nos salvó a todo Occidente, y ahora todas las otras empresas están echando para atrás. Meta, lo mismo, no quieren más censura. Entonces, la verdad es que ¿Conocías a Elon, no? ¿Algunas has tenido? No he estado con él, no. Pero sí a Peter mencionaba. A Peter Thiel sí lo he conocido, sí he estado con él, lo admiro muchísimo, tengo cierta amistad con él, o sea, por lo menos le tengo cariño y me parece un genio. Pero la verdad es que eso es lo que nos ha permitido a nosotros masificar estas ideas. Y hoy día ya tenemos una contracultura. Y el muchacho que está en el colegio a los 16 años y vio un video mío de Javier o de Agustín Laje o qué sé yo, ya no se cree así de pies juntitas la estupidez que le está diciendo el profesor. Entonces hemos roto ese monopolio, que todavía hace mucho daño, no te equivoques, pero lo hemos perforado. Vamos a ir a un breve corte, Axel, y al regresar quiero que me comentes un poco sobre lo que mencionaban los maestros, la academia, y cómo es que lograron introducirse en ese mundo. Así que regresamos en breve. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, ustedes saben los personajes que tenemos hoy en Honduras. ¿Cuáles fueron los puntos claves de la captura del Estado venezolano? La eliminación del Senado, número 1. Teníamos 2 cámaras en ese momento, éramos bicameral, y lo convierten en una sola cámara, eliminando al Senado, y reestructuran por completo el Poder Judicial. Rápidamente empiezan a tomar control del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral. Empiezan la persecución a los medios de comunicación, empiezan la persecución a empresarios y opositores. Curiosamente, a los primeros que empezaron a perseguir fue a los medios de comunicación y a empresarios que habían apoyado a Chávez y que empezaron a voltearse. No más el chavismo tomó el poder y descubrieron cuál era su verdadera naturaleza. Entonces, el chavismo institucionalizó el autoritarismo bajo una apariencia democrática. E insisto, mírense muy bien en este espejo de Venezuela. ¿Cuál fue el modelo económico del socialismo del siglo XXI? Controles de precios y de cambio, la destrucción del aparato productivo, las expropiaciones masivas, la PDVSA politizada y quebrada, los subsidios y las misiones populistas y el colapso del Bolívar cuando Venezuela empezó a enfrentar una hiperinflación debido a que el gobierno pensaba que la única manera de resolver los problemas era imprimiendo dinero como locos y entregándole dinero a la gente. En ese sentido, yo he explicado en numerosas ocasiones cuáles son las 5 fases del socialismo. Y es bueno que las puedan identificar para entender en qué fase se encuentra Honduras en este momento.
Las 5 fases del socialismo son: la primera es la euforia. La euforia de cuando llegan los socialistas al poder y prometen de que van a regalarlo de todo porque hay mucho dinero. Y agarran y empiezan a endeudarse o empiezan a gastar los ahorros que tenga el Estado y empiezan a gastar los que tengan que gastar para darle dinero a la gente. Eso hace que lleguemos a un pico de bienestar. ¿Y qué es el pico de bienestar? Es el momento en el que el Estado básicamente ha sacado todos los huevos de la canasta y los ha empezado a repartir por doquier. La gente siente que tiene dinero, la gente siente que las cosas están mejorando, la gente siente que todo va en buen camino porque repentinamente la gente tiene dinero. Pero luego pasamos a la fase 3 y viene un choque de realidad. El choque de realidad es cuando empieza a agotarse el dinero y el Estado empieza a aplicar sus métodos de coerción, sus métodos represivos para tratar de sostener el poder. Allí caemos entonces en la caída en miseria y finalmente en una estabilización de la pobreza y del totalitarismo. Venezuela se convierte entonces de una supuesta revolución socialista a un narcoestado. ¿Cuáles son los puntos claves? Ahora tienen alianzas con Cuba, con la FARC, con Hezbollah, con todo tipo de grupos terroristas, generan corrupción, lavado de dinero, institucionalizados. El cartel de los soles se ha convertido como el eje de narcotráfico del continente y Venezuela ha terminado convertida en un centro logístico del crimen transnacional. Básicamente, el problema fundamental que enfrenta Honduras en las próximas elecciones no es un tema, diría yo, partidista. Y créanme que particularmente, pues, tengo amigos y conocidos en ambos bandos de lo que hoy se puede denominar la oposición hondureña. Y realmente lo que yo observo desde afuera es que Honduras se enfrenta a unas elecciones existenciales en su país, porque no se trata de si queda el Partido Liberal o el Partido Nacional o el actual partido de gobierno. Se trata de dictadura o libertad. Y créanme que por el ejemplo que nosotros hemos vivido y por lo que nosotros hemos pasado, entendemos muy bien que una vez que se instala el régimen represor, que una vez que se instala todo el aparato de represión, es muy difícil desmontarlos del poder. Ustedes saben muy bien que el gobierno hondureño ha sido uno de los mayores cómplices del régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Han avalado el fraude de elecciones. Si ellos avalan el fraude de elecciones en Venezuela, imaginen qué más podrían hacer en Honduras. Mi recomendación es, como ya se los he dicho en privado y en muchas otras cosas, que traten de formar una coalición de gobierno lo más ancha posible para evitar una dictadura socialista en Honduras. Ahora, Kevin, lo que quieran preguntar, en lo que quieran profundizar, con gusto les puedo responder. Emanuel, Axel acá, ¿cómo te va? Axel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿qué va a pasar con Venezuela y el cambio de régimen? ¿Cuál es tu información respecto a la intervención de Estados Unidos eventualmente en Venezuela para sacar a estos delincuentes? Esa es la primera, que todos lo estamos esperando con ansias. Y la segunda, si eso ocurre, y yo creo que va a ocurrir, espero que ocurra, esta socialdemocracia que tú decías que fue responsable de que terminó llegando Chávez, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una vez que gane o haya una transición, digamos, democrática en el país, ¿cuál crees tú que va a ser el consenso intelectual, el consenso de ideas, la visión que va a predominar? ¿Va a ser una cosa más pro mercado, a lo Milei, una cosa así? ¿O va a volver este status quo socialdemócrata, medio socialista que se ve en gran parte de la oposición muchas veces? ¿Qué va a pasar ahí? Axel, bueno, sí, por partes. A ver, ¿qué pasa en Estados Unidos? Hay muchas idas y venidas con respecto al tema de Venezuela,
Porque claro, hay una parte de resistencia interna por cierta parte ideológica de la administración que no quiere inmiscuirse en conflictos externos, y también no desestimemos el dinero del chavismo, mejor dicho, el dinero del narcotráfico que ha utilizado el chavismo para comprar voces dentro del ala MAGA. Esto ha sido una lucha existencial para nosotros y básicamente nos hemos dedicado día y noche a luchar contra toda esa campaña desinformativa, porque ahora lo único que tenemos en este momento es, lo que hay en este momento es una guerra narrativa y una guerra mediática que podría anteceder o que podría propiciar que finalmente se dé o no se dé el cambio de régimen en Venezuela. Ustedes han visto, por ejemplo, lo que pasaba con Tucker Carlson, lo que pasaba con Laura Loomer y con muchos otros activistas MAGA que evidentemente sabemos que no están hablando bien de Maduro porque repentinamente les cayó bien. Entonces, en ese sentido, todo apunta a que la administración Trump no va a hacer todo este desgaste militar, todo este, digamos, todo este también quema de recursos, por así decirlo de alguna manera, para que finalmente no ocurra absolutamente nada. Pero, claro, no es algo que todavía se pueda dar por garantizado. Hay que seguir luchando, hay que seguir peleándose en esta guerra narrativa hasta que finalmente se produzca el quiebre. Porque no podemos cantar victoria antes de que esto ocurra. Con respecto a tu segunda pregunta, si habría una transición, mira, afortunadamente hoy el líder político venezolano es María Corina Machado. Y María Corina, yo diría que en términos económicos, yo la pondría junto a Milei, exactamente las mismas ideas, pero sí hay un ala de la sociedad venezolana, de esa élite que lamentablemente nos trajo o nos llevó al chavismo, que tienen esas ideas podridas de la socialdemocracia. Y esa va a ser una lucha, creo yo, con esas facciones que van a intentar imponer un modelo muy similar al de la Unión Europea. Es decir, que son supuestamente como promercado, pero son medio progres, etc. No te digo esto con respecto a María Corina Machado o su círculo más cercano. Te lo digo con respecto a los demás partidos que van a querer hacer vida en esa Venezuela democrática. Y evidentemente va a ser una lucha que vamos a tener que dar, va a ser una lucha desde el ámbito político, cultural, ideológico que tendremos que dar en esa Venezuela, pero que evidentemente hoy todos los actores están básicamente alineados en que la única misión es salir del chavismo. Una vez que salgamos de la tiranía, podremos dar todos los debates ideológicos que tengamos que dar, pero hasta que eso no ocurra, todos los esfuerzos evidentemente están concentrados en la salida del chavismo al poder. Axel, te preguntaba sobre el tema académico. ¿Vos has estado mucho en el tema académico? Sí, bastante. ¿Por qué los maestros son tan de izquierda? Yo no hice... Bueno, ahí está, hay varias explicaciones. Los intelectuales tienden a ser de izquierda en parte porque sueñan con mundos que ellos van a construir, como son tan inteligentes y se sienten tan superiores al resto, y lo que aspiran es básicamente que les den el poder a ellos. Ok. O sea, una cosa autorreferente. Mira, yo tengo la solución para los males del mundo, pero para eso denme el poder a mí. Esa es una de las razones. La otra es que los intelectuales se sienten tan inteligentes, esto lo decía Nozick, que creen que están subvalorados porque el mercado no les paga bien. Entonces un tipo que vende autos puede ser multimillonario y tú eres un intelectual que tiene doctorado, ha leído no sé cuántos libros, sabe no sé cuánto, y en el mercado tu valor es muy bajo. ¿Verdad? ¿Por qué bajo el valor de ellos en el mercado? Porque no crean nada que tenga valor económico real. A menos que seas un autor bestseller, por ejemplo, de libros y todo. Yo diría, sí, hay muchos intelectuales que viven muy bien de su trabajo, ¿ya? Pero la mayoría son mediocres. Entonces, son personas que no saben marketearse, todos los que podemos vivir bien somos muy pocos. Un 0 y tanto por ciento. Y esa es otra de las razones, ¿no? Entonces se produce un sesgo de que la gente que es intelectual
O sea, la gente que es liberal se va a cosas prácticas, a crear dinero, crear riqueza, todo lo más. Y dejan el mundo intelectual a la gente que no tiene capacidades ni quiere dedicarse a eso. Y se dedican a las ideas. Y donde encuentran trabajo y el Estado les da trabajo. Entonces son todos socialistas. Porque trabajan en universidades estatales, porque trabajan para ONG financiadas por el Estado, entonces son de izquierda, ¿no? Y además, cuando están y se toman las universidades, no contratan a nadie que no sea de izquierda, entonces se refuerza todo esto. Y tampoco a los que no son de izquierda, a los pocos que hay, les interesa estar en un ambiente tan hostil, entonces tampoco postulan ahí, se prefieren irse a think tanks, financiados por empresarios privados. ¿Ya? Entonces, eso hace que los intelectuales en general tiendan a ser socialistas. Alguien te hizo la pregunta cuando estábamos en una plática que si se podía cambiar eso a través de la educación y vos decías que es difícil. Cambiar la hegemonía cultural a través de la educación del sistema estatal, público, no lo vas a poder hacer. Si estás esperando eso, olvídalo. ¿Cuál es el camino? El camino es la batalla cultural en todos los medios alternativos. Redes sociales, medios de prensa, conferencias, libros en librerías, todo eso hay que hacer. ¿Ya? Yo en la academia participo, he estado asociado a universidades mucho tiempo, ahora también soy Senior Research Fellow de la Smith Center de la Universidad de Florida, de FIU, y estamos también trabajando para defender estas ideas liberales clásicas, y escribo de vez en cuando papers y todas esas cosas. Pero las universidades yo creo que lamentablemente han seguido caminos muy negativos desde el punto de vista del valor intelectual de lo que producen por todo el sistema de puntajes que se aplican, ¿no? Entonces tienes que publicar papers que aunque no lea a nadie, bueno, te dan puntos como profesor, después te pagan más y así. Nadie quiere hacer clases. Entonces ahí tienes una serie de problemas, ¿no? ¿Cómo? Vos ya nos respondiste esto, pero es importante que lo conozca la población hondureña. Stiglitz. Stiglitz es un economista, para que la audiencia sepa, que dentro de esa lista de personas que firmaron, que decían que era la ley de justicia tributaria, poniendo más impuestos, se resuelve el problema de la pobreza en Honduras. Y entre ellos está Joseph Stiglitz, un ganador de un premio Nobel. ¿Quién es Joseph Stiglitz? Que vos sos una autoridad para decirlo. Me vas a decir, ¿y vos quién sos? Joseph Stiglitz es un profesor de la Universidad de Columbia, economista, que le dieron el premio Nobel de Economía años atrás, principios de los 2000, y él es un economista de inspiración, en realidad, marxista. ¿Ya? No por los trabajos que le dieron el Nobel, pero todo lo que ha hecho su trabajo de activismo y de difusión intelectual después, él es marxista o socialista. De hecho, Stiglitz era un admirador de Fidel Castro, se junta con Fidel Castro a principios de los 2000, lo felicita por lo que está logrando en Cuba, defiende la economía cubana. Y si no me falla la memoria, el 2016 va una segunda vez a Cuba, ¿ya? Y elogia nuevamente el sistema económico cubano. ¿Por qué, Axel? O sea, ¿cómo puede ver todo? Porque es una religión, es una fe. Eso es lo que la gente no entiende. El marxismo, el comunismo es una fe. A menos que sea simplemente porque le están pagando, pero yo creo que en el caso de Stiglitz, además de que le pagaban, porque fue el principal asesor internacional económico de Cristina Kirchner, la presidenta más corrupta de la historia argentina, hoy día presa por corrupción. Bueno, ¿quién la defendió toda la vida internacionalmente? Stiglitz. Stiglitz se juntaba con ellos en Buenos Aires. Además se juntaba con Chávez en Venezuela, o por lo menos iba a Caracas a defender el trabajo que estaba haciendo Chávez, que estaba destrozando la economía venezolana. Y Stiglitz lo defendía. Las nacionalizaciones de hidrocarburos las defendió Stiglitz, las de Evo Morales. Y hoy día Bolivia no tiene ni siquiera gas para ellos, por culpa de Evo Morales. ¿Ya? Salió a apoyar al inservible presidente que tenemos en Chile, de Gabriel Boric, otro marxista más, ¿no? Miente además Stiglitz de manera descarada contra Friedman, Hayek, que son sus grandes enemigos. Su último libro, The Road to Freedom, es básicamente un ataque a Friedman y Hayek, tergiversando completamente lo que dijeron. Es una persona muy deshonesta, extremadamente deshonesta y mentirosa, y en última instancia cómplice de estos regímenes. A Correa también lo apoyó en Ecuador. O sea, a todos los marxistas y a los dictadores de izquierda extrema que han habido en América Latina en los últimos tiempos los ha apoyado Stiglitz. Y ha defendido su sistema económico encima. O sea, tú no puedes tomar en serio ni creerle nada a una persona que defiende el sistema económico cubano donde el 90% se muere de hambre.
y al venezolano. Ahora trata de decir, bueno, que lo que empezó Chávez no es lo mismo que hizo Maduro, trata de salvar la cara. Pero en esa época todo el mundo sabe perfectamente que Chávez estaba destruyendo la economía y además violaba sistemáticamente los derechos humanos. Estaban todos los reportes de Organización Internacional. A Stiglitz no le importaba nada. Porque como te digo, es una fe. A los socialistas no les importa la cantidad de muertos, no les importa que la gente se muera de hambre, no les importa. Están enamorados de sí mismos, obsesionados consigo mismos y con la idea de que ellos son dioses sobre la tierra y van a reconstruir el orden a su imagen y semejanza. Y el costo que eso signifique, de muertos y todo lo más, no les importa nada. Y eso los hace ser seres humanos malignos. Y Stiglitz es uno de ellos. ¿De quién es culpa que no sepamos lo que ha hecho Stiglitz a estas alturas? De cada persona que nos informa, que nos lee, porque hay montones de artículos, yo he escrito, de hecho, en la prensa en Estados Unidos, en otras partes, en mi libro de Parásitos Mentales tengo todo el análisis sobre Stiglitz. Es que la gente tampoco tiene muchas veces el tiempo para estar informada de estas cosas, pero por eso hay gente como yo que les explica y les cuenta. Parásitos Mentales, bueno, no es tu último libro, vas a sacar este otro en estos próximos meses, ya vamos a lograr que tus libros y todos tus libros estén disponibles masivamente en Honduras. Para cerrar, Axel, mensaje le tenés a la juventud hondureña? ¿Qué le dirías a todos los sectores, a las iglesias, sociedad civil, empresarios? Nosotros vamos a un proceso electoral en el que tenemos, o vamos el camino de Venezuela, o lo que iba a hacer Allende con ustedes en Chile, o tenemos el camino de no ir en esa vía. No, bueno, freedom is not free, la libertad no es gratis, hay que luchar por ella. Hay que trabajar cada uno en lo que puede. Los políticos en su campo tienen que trabajar, los que creen en una sociedad democrática y libre, para que no se convierta en un régimen autoritario, socialista. Los empresarios tienen que financiar, ¿cierto?, a los intelectuales que combaten el socialismo y que educan a la gente y les muestran la verdad. Esto que estoy haciendo yo, Stiglitz, debería haber habido intelectuales en Honduras que lo contaban a la gente. Oigan, el gobierno se está respaldando a un intelectual que respalda el comunismo y el sistema cubano y el sistema de Chávez y de Maduro. O sea, esto es lo que ustedes quieren. Esas cosas hay que hacerlas, porque si tú no las haces, como ellos sí están trabajando por su lado, al final te engañan, te mienten y nadie les refuta nada. No les puedes ceder 1 milímetro, no les puedes entregar nada, no les puedes dejar pasar una sola si quieres mantener tu sociedad como una sociedad libre. Y los intelectuales tienen que ir al combate, los empresarios tienen que apoyarlo, y así, cada uno es de su lado. La gente joven que tiene redes tiene que difundir estos mensajes en redes sociales y ir creando una conciencia ciudadana de lo que es la verdad de las cosas, porque eso es lo que nosotros tenemos, la verdad. Así que no es una cosa tan difícil la que hay que hacer. O sea, es difícil la pelea, pero no es difícil saber lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Cuáles serían 3 herramientas para debatir con un socialista? Que no te haga caer en ese... Tú tienes que tener formación, tienes que saber, entender las ideas de ellos y las tuyas, punto 1. Okay. Segundo, coraje. Okay. Tienes que defenderlas con coraje, con claridad. Y lo otro, en términos que sean entendibles, que no sean imposibles de entender. Con ejemplos fáciles, con esas 3 cosas. No vas a hablar de elasticidades, shocks a la economía. No, eso lo hablas en otros foros. Lo hablas en los foros académicos, con otra gente. También hay que hablar así, pero con otra gente. Pero no de cara a la población, a la ciudadanía. Axel, te agradezco de sobremanera. Se me cumplió un sueño, así como muchos que están viendo en ese momento. Te agradezco. No, gracias a ti. Ahí que cuando, que pueda volver. Yo soy bien optimista, Axel. Entonces esperamos que Chile tenga ese camino con tu hermano, ¿verdad? Y que tu agenda te permita, tal vez ahí nos invitas a la toma de posesión o te invitamos nosotros acá. Así que te deseo un buen viaje, Axel. Agradecerte, felicitarte, estás haciendo el trabajo de Dios realmente, porque lo que estás haciendo es combatir esas ideas del mal. Si tenés un último mensaje, te regalo 1 minuto para que le digas al pueblo hondureño sobre tus libros o lo que vos les quieras decir. Bueno, invitarlos a trabajar por la libertad. Si no se lucha por la libertad, se pierde la libertad. Eso es lo que hemos visto una y otra vez en América Latina. No queremos terminar como los venezolanos. Y la gente que habla más del pueblo, normalmente es la gente que termina traicionándolo porque lo quiere usar para sus fines, para llegar al poder, quedarse ahí y después someterlo. Así que no se dejen engañar por los lobos con piel de oveja. Muchísimas gracias. Y una vez más,
lamento mucho no haber podido estar en persona. En teoría debía estar allí ayer, pero bueno, ustedes comprenderán que no estamos seguros en ninguna parte. Bueno, Axel sabe que en el propio Chile el chavismo envió a sus fuerzas represivas a asesinar a un militar opositor venezolano, y básicamente pues todos los venezolanos dentro o fuera del país estamos en riesgo con el chavismo en el poder. Entonces, lo lamento mucho. Espero que haya un cambio de gobierno en Honduras y que pueda estar allí en los próximos meses. Muchas gracias. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.